Estimado embajador Gorna, del pueblo de Utana, te escribo como amigo y aliado. Nos conocemos desde hace muchos siglos y hasta me atrevo a llamarte amigo. Como amigo, por favor, presta atención a mis palabras. No vayas a la guerra contra los humanos. Siempre recordaré 5 palabras que el embajador humano me pronunció cuando me acerqué a declararle la guerra, como lo ha hecho mi especie desde tiempos inmemoriales. Las palabras eran, por favor, no hagas esto. En ese momento pensé que estaba suplicando por la supervivencia de su especie. Ahora lo sé mejor. Está suplicando por la supervivencia de la mía. Sabiendo que su gente está un poco apartada de la comunidad galáctica durante los últimos 200 ciclos, permítanme poner algo de perspectiva sobre esto. La humanidad era relativamente nueva en la escena galáctica, habiéndose desarrollado recientemente el viaje más rápido que la luz y extendiéndose a los mundos habitables de su cúmulo, se encontraron con una de las naves de Rilan en una misión exploratoria, y después de varios ciclos de largo esfuerzo, lograron comunicarse de manera integral. Así, se enteraron de la Unión Galáctica y salieron a presentar su solicitud. Se consideró aceptable y a los humanos se les otorgó reconocimiento y fueron libres de colonizar mundos en su grupo con impunidad. Su industria y población crecieron a medida que su raza prosperó durante muchos ciclos, y demostraron ser, si no un miembro útil de la Unión, un miembro que no grababa sus recursos, siendo en su mayoría autosuficiente. Después de un tiempo solicitaron a la Unión que les otorgara acceso a otros mundos, uno en particular en el que abundaba un recurso que necesitaban desesperadamente. Sin embargo, mi raza, los Arali, teníamos derecho a este mundo, aunque no hicimos nada con él. Los humanos se ofrecieron a comprarnos el mundo. Ofrecieron otro mundo suyo a cambio, uno que seleccionaron cuidadosamente porque se ajustaba a nuestra fisiología y podíamos colonizarlo con poco esfuerzo y casi sin necesidad de terraformación. Entonces ofrecieron más de lo que valía el mundo. En nuestra arrogancia y sentido de superioridad nos negamos. Luego enviaron equipos encubiertos en naves rápidas para extraer el recurso y llevárselo. Nuestra armada los detectó y después de que se negaron a entregar los bienes obtenidos ilegalmente, destruyeron sus embarcaciones. Pensando que eso era todo, que los humanos se quedarían callados para no avergonzarse por unas cuantas rocas, y decidiendo que arrojar acusaciones formales a la Unión sería demasiado complicado, decidimos no hacer nada más. Humanos, imaginen esto, intentaron la táctica de nuevo, pero esta vez se defendieron y lograron destruir uno de nuestros destructores antes de ser aniquilados. En mi cultura, esto equivale a una declaración de guerra, y nos quedamos desconcertados cuando los humanos no se nos acercaron para declararla. De hecho, almorcé con su embajador, quien dijo algo como, lo intentamos, fallamos, sin resentimientos. Fue alucinante. Estaba admitiendo fácilmente un acto de agresión y estaba completamente desanimado por perder sus barcos mineros. Para aclarar, mi raza evolucionó a partir de herbívoros pacíficos, simplemente siendo más grandes y más fuertes que la mayoría de los depredadores de nuestro mundo, y usando la fuerza de los números para defenderse de los más grandes. Desde que logramos la razón, nuestra cultura progresó hasta convertirse en una guerrera, pero fue atenuada por la filosofía, el honor en el combate, dar cuartel y respetar a tu oponente, desarrollar un fuerte sentido de comunidad y valor de los individuos en esta comunidad. Creíamos en declarar honorablemente la guerra a nuestros enemigos. Todas las batallas que peleamos antes de dejar nuestro planeta fueron de naturaleza defensiva, incluso en la mayoría de las guerras que peleamos después de convertirnos en miembros de la Unión. Éramos la fuerza de combate más poderosa de la Unión solo por la fuerza de los números, además de nuestra superioridad tecnológica. Nadie más se atrevió a desafiar nuestra supremacía en ese campo durante cientos de siglos. Admito que nos hemos vuelto complacientes y me atrevo a decir arrogantes en ese momento. Lo que sabíamos de los humanos era principalmente su filosofía, poesía, arte y habilidad para negociar. Parecían una cultura pacífica, inadecuada para la guerra. Después de todo, no habían tenido un compromiso importante en casi uno de sus siglos. Eran, además, físicamente más pequeños que nosotros. Pensamos que no era una amenaza. Pensamos que la pelea sería fácil. Cuando me acerqué arrogantemente al embajador humano y dejé caer la declaración de guerra en su escritorio, entonces no estaba tan versado en entender las expresiones humanas, pero creía que su rostro mostraba tristeza mientras leía la declaración. Esperaba miedo, terror, tal vez ira, no tristeza. Pensé que estaba triste por su gente, por el número de víctimas que inevitablemente iba a causar esta guerra. Fuimos tan tontos. Deberíamos haber leído su historia con más cuidado. Se suponía que esta sería una guerra fácil y corta, algo para mirar hacia atrás con orgullo, abofetear la mano de un ladrón. Aplastaríamos a la oposición, tomaríamos algunos de sus mundos, firmaríamos un tratado de paz cuando lo demandaran, haríamos un intercambio de prisioneros, y eso sería todo. Algunas canciones, algunos libros, tal vez algunas estatuas y bustos. Cualquier especie cuerda en la galaxia pelearía así.
El problema era que los humanos, ya ves, no están cuerdos. Las primeras escaramuzas que tuvimos con ellos siguieron nuestro camino, y destruimos lo que erróneamente pensamos que era la fuerza principal de los humanos. Capturamos a algunos prisioneros y los interrogamos. Este fue el primer momento en que una inquietud sutil se deslizó en mi mente mientras leía los informes. Aunque físicamente más pequeñas que mi gente, los músculos en los humanos eran mucho más densos y elásticos, y sus vías neuronales transmitían señales con una rapidez que mi especie no podía igualar. Eso significaba que un miembro promedio de la raza humana era tan fuerte y tan ágil como nuestros guerreros más fuertes, si no es que más, y tenía reflejos 2 veces más rápidos que los nuestros. También demostraron ser sorprendentemente resistentes, soportando torturas que habrían matado a un miembro de nuestra especie varias veces. Algunos venenos que probamos, venenos que matarían a una habitación llena de nuestra gente, parecían causarle solo un pequeño inconveniente. Podían pasar días sin comida ni agua, y podían sobrevivir a amputaciones en condiciones insalubres, con nada más que fiebres leves e infecciones que por lo general no los mataban. Su cerebro era, aunque más pequeño que el nuestro a la mitad, dotado de más capas y más densamente arrugado. También tenían visión binocular, lo que, si bien les otorgaba un campo de visión de 1/3 del nuestro, les otorgaba una capacidad sin precedentes para juzgar distancias sobre la marcha. Solo desde el punto de vista biológico eran superiores a nosotros en casi todos los sentidos. Fue entonces cuando descubrimos que evolucionaron para convertirse en un depredador ápice en su mundo, siendo hiperespecializados para la depredación de persecución. Como sabe, embajador, esto es casi inaudito en la Unión, ya que la mayoría de los depredadores en otros mundos simplemente no alcanzan la razón, ya que no la necesitan para sobrevivir. Los humanos eran un caso atípico en casi todos los sentidos. Todavía estábamos seguros de nuestra superioridad, pero determinamos que el combate cuerpo a cuerpo debía evitarse si era posible, y si era inevitable, nos concentraríamos en los números. Los humanos lucharon duro incluso cuando fueron superados y superados en armas. Intentamos ocupar uno de sus mundos, pero resultó ser un hueso duro de roer. Al final, tuvimos que recurrir al bombardeo orbital para someter a la población, ya que vimos incluso civiles tomando las armas y defendiendo su hogar. Esto fue un error. La noticia de que atacamos objetivos civiles se extendió por el espacio humano como un reguero de pólvora. Para ellos, esto era peor que declarar la guerra. Durante su largo tiempo de guerra, han cristalizado lentamente esta tonta noción de que la población civil era sacrosanta y que cualquier lesión o muerte de civiles debía evitarse a toda costa. Y, si era inevitable, se debían emitir disculpas formales, incluso en tiempos de guerra. Imaginen la ridiculez de eso. Quiero decir, hasta que luchamos contra los humanos no entendíamos el concepto de ser un civil. Cada uno de los nuestros pasa tiempo sirviendo en el ejército. Todos somos soldados. Ese fue nuestro error. Matamos a más del 60% de la población de ese mundo para ocuparlo, y nunca nos disculpamos por matar a sus civiles. Esto los despreció a tal frenesí. Casi de la noche a la mañana, todas sus capacidades industriales se orientaron hacia tiempos de guerra. Sus fábricas estaban produciendo barcos y armas más rápido de lo que pudieran entrenar a los soldados para tripularlos y dispararles. Para nosotros, esto empezó como una guerra de conveniencia. Para ellos, se convirtió en una guerra de venganza, de exterminio. Se adaptaron a nuestras estrategias a la velocidad del rayo. Nos entregaron derrota tras derrota. Sus naves, a veces inacabadas, aplastándonos en la batalla. Peor aún, poco después de eso, comenzaron a usar algunas de nuestras tácticas efectivas contra nosotros. Entonces, empezamos a ver que sus naves incorporaron alguna de nuestras tecnologías, incluso más eficazmente que nosotros. Volvieron nuestras propias armas contra nosotros. Empezamos a usar armas nucleares. Desarrollaron contramedidas. Usábamos venenos, ellos simplemente protegían a sus soldados. Propagamos enfermedades virulentas, desarrollaron vacunas y las usaron en sus soldados, sin probar. Si inutilizáramos las armas de su nave, nos embestían a toda velocidad, activando sus reactores en el momento del impacto, sin importarles la muerte. Cuando llegaron a uno de nuestros mundos, sería horrible. Masacraron sistemáticamente su paso por nuestras áreas pobladas, tratando de dejar intacta la mayor cantidad de infraestructura posible. Donde no pudieron, borraron ciudades enteras de la órbita. A veces tomaban prisioneros, la mayoría de las veces simplemente mataban a todos. La guerra duró 4 ciclos. Fue la derrota militar más larga presidida por cualquier carrera en la historia de la Unión. Nadie se atrevió a desafiar a los humanos. Nadie intentó siquiera que se detuvieran. Todos eran conscientes de nuestra locura. El cuerpo gobernante debe haber decidido que esta era una buena lección para todos los demás miembros de la Unión. Finalmente, los humanos llegaron a nuestro mundo natal, habiendo destruyendo y masacrando sistemáticamente en todos los demás mundos en los que estábamos estableciendo colonias. Pasaron días destruyendo nuestra infraestructura militar e industrial, pacificando a la población, era la palabra correcta, si mal no recuerdo.
Entonces, de repente, pidieron la paz. Por supuesto nos apresuramos a aceptar. Ellos complementaron otro insulto a todo esto. Lo único que querían, como está estipulado en el tratado, era el planeta que nos pidieron para empezar. Nada más. Y si aceptábamos, habría paz entre nosotros. No teniendo realmente otra opción, nuestro orgullo pisoteó el suelo y luego, cubierto de excremento, firmamos el tratado de paz. Los humanos nos ofrecieron ayuda, enviaron medicina y alimentos y sus ingenieros para facilitar las reparaciones en nuestro mundo. Si no lo viera todo con mis propios ojos, no lo habría creído yo mismo. Éramos la armada más poderosa de la Unión, mi señor. Ahora somos un pueblo roto que vive en nuestro mundo, dependiendo de la misericordia de nuestro enemigo, a quien tontamente creamos nosotros mismos. ¿Quieres saber la peor parte? Su embajador me dijo que si hubiéramos pedido la paz en cualquier momento durante nuestro conflicto, se habrían detenido. Pero nunca lo hicimos. Entonces yo imploro, no desafíes a los humanos, nada bueno puede salir de eso. Tu siervo siempre, embajador Sarik de los Arali.